Te llegan pacientes estresados con ansiedad como consecuencia de dolor lumbar, dolor en nervio ciático, espina bífida, hernias discales, linfoedemas, problemas circulatorios, varices, celulitis y otras tantas situaciones incómodas. ¿Sabías que con el masaje las puedes tratar? Hola, soy Michael y hoy te quiero mostrar cómo hacer un masaje terapéutico en las piernas para liberar ese estrés. En esta sesión lo que quiero mostrarte es cómo realizar un masaje terapéutico en pierna en la posición de cúbito supino. Como te dije en videos anteriores, la única diferencia entre un masaje relajante y un masaje terapéutico es que en este masaje vamos a incluir una sexta manipulación que lleva el nombre de movilizaciones pasivas. Bien, entonces comenzamos. Al igual que en el masaje relajante con fricción en el dorso del pie, mis 5 repeticiones, continúo con mis frotaciones. Como le dije anteriormente, les iba a mostrar cómo pasarme de un masaje relajante a un masaje terapéutico. En este caso, como ven, estoy utilizando las mismas manipulaciones e incluso las mismas variantes de las manipulaciones de un masaje relajante, pero con un enfoque terapéutico, y vamos a ver por qué. Voy a realizar igual 5 repeticiones en todo el dorso del pie. Voy a cerrar con fricción para pasar a lo que es la articulación del tobillo en este caso. Y empezamos con fricción con su variedad concéntrica. Pasamos a lo que es flotación. Para aumentar temperatura, vuelvo a alternar con fricción. Y ya, habiendo elevado la temperatura del tobillo, lo que voy a hacer es aplicar mis movilizaciones pasivas. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero que nada, voy a sostener la articulación con mi mano izquierda. Voy a tomar el pie en esta posición y voy a empezar con movimientos circulares cortos hacia un lado, luego hacia el otro, sin forzar la articulación. Voy a ir de menos a más y voy a realizar extensiones o flexiones dorsales y flexiones ventrales del pie. Si me preguntarían cuántas repeticiones, entre 10 y 15 repeticiones en la articulación, tratando de hacer el movimiento al 100% de amplitud que me permita la articulación del practicante. Y voy a terminar, al igual que en el masaje relajante, con mis fricciones. Ahora pasaríamos a lo que es la pierna. Y como dijimos anteriormente, el masaje terapéutico en este segmento corporal es totalmente idéntico al masaje relajante. Voy a realizar mis 5 fricciones, lo voy a alternar con frotación, al igual con el pulgar, concentrándome en que mis círculos tienen como esencia ese empuje hacia el frente, o sea, hacia arriba, en dirección a la circulación linfática. ¿Por qué 5 repeticiones? Porque ya por experiencia se ha demostrado que entre 4 y 5 repeticiones por manipulación da aproximadamente 1 hora la sesión de masaje. Entonces vamos a realizar 5 repeticiones de frotación y la voy a alternar con 3 repeticiones de fricción. Pasamos a la otra manipulación, que es el amasamiento largo. Voy a utilizar el pulgar. Su esencia está en presionar la fibra muscular contra el hueso para provocar ese vaciamiento de los vasos capilares, en este caso del tibial anterior. Voy a realizar aproximadamente mis 5. Y voy a terminar con fricción. El siguiente paso va a ser
trabajar lo que es la rodilla. Como dijimos en el video anterior, no podemos tocar lo que es la rótula, así que vamos a influir directamente en los ligamentos internos y externos con fricciones poquitas rápidas para aumentar la temperatura de estos ligamentos. Hago unas 5 repeticiones de fricción. Lo mismo va a pasar con la frotación. Voy a alternar con fricción para ahora sí pasar a lo que es la movilización pasiva. ¿Cómo la vamos a realizar? De la siguiente manera. Voy a colocar mi mano izquierda por debajo de la articulación. Con la derecha voy a tomar el pie, voy a levantar de manera suave y lo que voy a hacer es empezar a movilizar esa articulación de menos a más. O sea, movimientos cortos que voy a ir ampliando, siempre viéndole el rostro al cliente para no llevarlo a ese umbral de dolor. O sea, ir moviendo hasta donde me lo permita la persona. Igual voy a realizar unas 10, 15 repeticiones y voy a terminar con fricción. Entonces pasamos a lo que es el cuádriceps e iniciamos con fricción. Al igual que un masaje relajante, voy a realizar mis 5 repeticiones. Pasamos a la segunda manipulación, que es frotación, movimientos alternados. Y voy a tratar de siempre llegar a la altura de la cadera. Voy a realizar también 5 repeticiones aproximadamente, tratando de abarcar la mayor cantidad de partes del cuádriceps. Vuelvo a alternar con fricción. Unas 3 repeticiones de fricción. Pasamos a la tercera manipulación, que es el amasamiento. Acá trabajando lo que es la parte tradicional o longitudinal. 5 repeticiones. Vuelvo a pasar a fricción. Ya sea con ambas manos, a lo que son las percusiones. Igual mis 5 repeticiones. Paso a fricción. Sacudimiento. Vuelvo a alternar con fricción. Y ahora sí pasaría a lo que son las movilizaciones pasivas de la pierna. Bien, vamos a realizar las movilizaciones, pero para ello, primero que nada tenemos que tener en cuenta la privacidad. ¿Cómo le voy a hacer? Con mi mano izquierda voy a sostener la articulación por debajo. Con la mano derecha levanto tantito la pierna, agarro la sábana y al mismo tiempo que levante la pierna voy a meter la sábana. Ya quedaría protegida 100% la privacidad del cliente. Entonces, ¿cómo la realizamos? Voy a agarrar la articulación con mi mano izquierda y el pie con mi mano derecha. Voy a hacer movimientos lentos hacia el frente, suave, como simulando los movimientos de una caminata. Aquí tener en cuenta que mi mano que soporta la articulación, yo la voy a girar porque es con la que voy a hacer el empuje, no va a ser con la mano que está sosteniendo el pie. O sea, voy a girar mi mano de cúbito supino para sostener la articulación y al momento medio acá voy a moverla porque es con la que voy a hacer la extensión de pierna. También realizaría como entre 5 y 10 repeticiones sin hacer doble empuje. Es llevar la articulación de la persona al límite de posibilidades. Después de realizar 5 o 10 repeticiones, haría otra variante de esta manipulación. Sería levantar la pierna, pero voy a cambiar el agarre. Voy a colocar mi mano frente a la rodilla para que no flexione la pierna y lo que voy a hacer es
tratar de estirarlo hasta donde me lo permita con la pierna extendida. Siempre viéndole el rostro al cliente o teniendo en cuenta como indicador o referente su otra pierna, que es la que me va a decir cuando llegue al límite de flexibilidad. Sencillamente esa otra pierna lo que va a hacer es flexionarse. Hagamos una prueba a ver cómo se ve. O sea, yo empujaría, todavía me dice que tiene más capacidad y voy probando sin forzar tanto a mi cliente, viendo esa pierna si flexiona o el rostro de la cara de la persona. Y terminaría con fricción mi masaje terapéutico en las piernas. Si despertamos tu interés para convertirte en masajista profesional avalado oficialmente, puedes contactarnos en nuestras redes sociales. También te dejaré en la descripción del video un link de nuestra página web para que conozcas nuestros cursos y servicios para ver si te animas a estudiar masaje y dedicarte a ello. Si te gustaría conocer cómo aplicar masajes en los brazos con un enfoque relajante, te invito a ver el siguiente video donde te mostraré cómo hacerlo e incluso cómo pasar de un masaje relajante a un masaje terapéutico usando las mismas manipulaciones. Espero te haya gustado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Nos vemos en el siguiente video.